Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales a todos ustedes que están atentos al canal y al taller de Nexus Equabiker. Bienvenidos al taller de Nexus Equabiker, definitivamente nos quedamos con este nombre. Bien, hoy tenemos un tema bastante importante y yo les voy a dar una guía. Bueno, el video del día de hoy se llama ¿adivinar o diagnosticar? Cuando tratamos de un diagnóstico normalmente nos dejamos llevar por toda la experiencia y por toda la capacidad intelectual que el técnico de motocicletas tenga. Entonces, obviamente el técnico con sus conocimientos, el cliente le va a contar su problema y él obviamente va a poder tener una idea de qué puede ser y va a ir directamente al diagnóstico. ¿Por qué es muy importante y por qué yo siempre me he centrado en casi todos mis videos? Me disculpan, hay un poquito de ruido, justamente esta hora es cuando todos salen de sus trabajos y hay muchísimo tráfico, entonces a cada rato están pasando carros, por lo que me hacen un poquito de ruido. Pero yo les contaba que es muy importante el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos centrar en cambiar piezas a lo loco, pero y pónganse que no le atinemos a la pieza que está fallando. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un tema bastante importante y muy común, una falla bastante difícil de diagnosticar porque puede ser cualquier cosa. Mi moto se ahoga en altas revoluciones. Digamos, yo voy manejando tranquilamente. Mi motocicleta está a 6000 revoluciones y no tengo ningún problema. Pero ya a la hora de acelerar, al pasar a 7000 a 8000 revoluciones, mi moto comienza como a ahogarse, como a perder fuerza, incluso en algunos casos llega a apagarse. ¿A dónde debemos ir? ¿Qué debemos hacer? Aquí el día de hoy les voy a pasar una guía directa de cómo diagnosticar este problema para no morir en el intento, para no hacer tantos intentos, para no cambiar tantas cosas y a la final dejar la moto peor de lo que estaba. Entonces, lo primero que vamos a revisar, punto número 1. El diagnóstico de esta falla obviamente les va a tomar tiempo, porque puede ser cualquier cosa, puede ser CDI, puede ser carburador. Pero punto número 1, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer primerito? Lo primero que nosotros vamos a hacer es a desconectar este cauchito del carburador. La gran mayoría de motos tiene, casi toda moto tiene este cauchito que se va desde el carburador hasta el filtro de aire. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que el filtro de aire está sucio, pero para no estar cambiando el filtro de aire, a veces los filtros de aire no son comunes y toca mandar a comprar. Entonces, para evitarnos ese problema de mandar a comprar al cliente y posteriormente sigue la moto igual, lo único que vamos a hacer es a desconectar. Abrimos esta brida de aquí, jalamos el caucho y dejamos simplemente el carburador libre, el carburador respirando libremente. No pasa nada si lo utilizamos un ratito. Entonces, nos vamos a probar la motocicleta. Igual, aceleramos. Si nosotros a las 6000, 7000 revoluciones no sentimos ninguna mejora, sentimos que la moto se nos sigue ahogando, se nos sigue apagando, pues el problema no es filtro de aire, entonces no hay para qué seguir pasando tiempo por ese lado. Puede ser que sí esté un poquito sucio, pero no está influyendo en lo que las motos se ahogan en altas revoluciones. Entonces, descartamos filtro de aire y eso es lo primero que debemos hacer. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? Punto número 2. Mis amigos, esto quisiera que ustedes anoten, que pongan mucha atención porque a mí me ha servido de mucho. Nos vamos a ir a algo también muy sencillo. Nos vamos a ir directamente a lo que es la bujía, conjuntamente con su capuchón. Vamos a sacar el capuchón, vamos a verificar que las mangueras, que los cables estén en muy buen estado, porque recuerden que si aquí este cable, digamos que esté partido, esté dañado el aislante, la chispa se va a fugar hacia el cilindro. Entonces, a verificar el cable, a verificar el capuchón y generalmente a verificar la bujía. Las bujías, recuerden que son las que más trabajan, están sometidas a presión, están sometidas a calor, a veces se descalibran, están sometidas a carbón también. Generalmente las bujías se cambian cada 5000 kilómetros. Si su bujía ya está viejita, pues es casi obvio que puede ser una falla de chispa. La chispa se empobrece. Al tener ya fallas la bujía y ya exceso de trabajo, la chispa se empobrece y es por ello una falla en altas revoluciones. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es a chequear toda la parte de la bujía. Ya si descartamos filtro de aire, no es... Cambiamos la bujía, que eso sí podemos hacer, porque una bujía es bastante común. Incluso podemos pedir prestado a otra moto, que generalmente es algo muy difícil de saber si está bueno o está malo. La bujía puede estar muy sucia, puede estar lo que esté, pero si todavía tiene vida útil, pues la bujía va a estar funcionando muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es a poner una bujía nueva y vamos a probar suerte. Vamos a ver si es que eso es. Pero bueno, en este caso
vamos a decir que ya no es ni filtro de aire, vamos a decir que no es ni bujía y vamos a continuar con nuestro diagnóstico sin hacer comprar piezas que el cliente no necesita o que la moto no necesita. Lo próximo que vamos a verificar va a ser este aparatito de aquí. Este aparatito de aquí llamado CDI está sometido primero a todos los elementos. Está en calor, está en frío, está en agua, está en lodo, en tierra. Entonces es muy posible que falle. También ya el exceso de trabajo, la falta de vida útil también es preciso que falle. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a diagnosticar para no inmediatamente mandar a comprar otro CDI? Vamos a ver que no tenga hinchado ninguno de sus partes, que no contenga golpes, rayaduras o incluso cuando el CDI se quema. Aquí en esta zona, justamente aquí en esta zona es donde lleva la placa electrónica. Vamos nosotros a notar que ya parece como quemado, como hinchado. Entonces inmediatamente vamos a culpar a un CDI y ahí sí nosotros podemos directamente comprar otro CDI y cambiar y posiblemente encontremos la falla. Aunque en la mayoría de CDI suele ser las conexiones. Estas conexiones de aquí. Yo en muchas motos he visto que el CDI lo tienen así, tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está así, con la vibración, con los golpes, nosotros caemos en algún hueco o algo parecido, pues los cables sufren, los cables están en movimiento y suele ser que se rompen los cables y obviamente se interrumpe o no pasa como debería la señal y por ende el CDI no puede trabajar, no puede procesar bien la señal. Por eso siempre el CDI debe ir bien anclado, por ello todas las motos tienen unas partecitas así o así, para que el CDI vaya anclado ahí. En todo caso, si no tiene o se haya roto, podemos anclar con correas plásticas contra el chasis o contra algo fijo de la motocicleta. Entonces a verificar mucho lo que es el CDI y a tener mucho en cuenta. Aunque este aparatito de aquí sí es bastante difícil de diagnosticar. No tenemos una máquina en la cual nosotros coloquemos y nosotros podamos probar si manda la chispa correcta o no. Bueno, he visto yo que se hacen probadores de CDIs, pero la verdad es complejo. ¿Por qué? Porque en este mundo de las motocicletas, el sistema de CDIs son muchos. Por ejemplo, aquí tenemos un CDI de corriente continua, tenemos CDIs de corriente, un CDI de corriente alterna, tenemos CDIs de corriente continua, tenemos TCIs. En talleres pequeños o obviamente ustedes en sus casas es un poquito complicado tener un probador de estos. Obviamente los talleres grandes, incluso yo que todavía soy pequeño, estoy pensando en construirme un probador de CDIs, obviamente para ahorrarme el dolor de cabeza o ahorrarme el adivinar si será o no será. A mí se me hace bastante fácil porque yo como poseo los repuestos aquí, simplemente voy, tomo un nuevo de la misma marca, de la misma numeración y pruebo. Si es que mejora, obviamente es esa pieza, cambiamos esa pieza y solucionado el problema. Pero en todo caso, en sus casas o en otros talleres ya tienen probadores netamente para CDIs, que prácticamente vendría a ser la misma cosa. Si usted toma un nuevo y acelera la moto y se soluciona el problema, pues obviamente por lógica va a ser el CDI. Al igual que si usted pone en un probador y en altas revoluciones, corta la chispa, pues obviamente es el CDI, no analiza bien y por ende no manda una buena señal, aunque también puede ser ocasionado de algo bastante extraño, pero sin embargo pasa y justamente esta semana me había pasado. Bobina captora, yo aquí tengo una bobina que acabo de cambiar. Esta bobina de aquí, si ven lo que está ahí, esta es una arandela. Esta bobina tiene aquí adentro unas bobinas similares a estas, más delgadito, de un hilo más delgadito y tiene un imán al final, que lo que hace es tomar la señal del magneto y enviarla al CDI para que el CDI lo procese y envíe como chispa hacia la bujía, bueno, obviamente mediante la bobina de alta. Pero ¿qué pasa? Que este aparatito de aquí también suele dañarse. ¿Por qué? Porque a veces se golpea y muchas de las veces por suciedad. Digamos que nuestra motocicleta tiene limalla o tiene algún tipo de fierros como esta arandela de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes vieron, la arandela estuvo pegada así, estuvo pegada ahí. Como es imán, se va a pegar, obviamente. Va a interrumpir la señal. Bueno, el diagnóstico había estado hecho. Yo supe que era bobina. ¿Por qué? Porque no me llegaba la señal por el cable azul que tenemos a la de acá. No me llegaba señal. Yo agarré mi multímetro, medí y no me llevaba señal. Y resulta que abro, corto y no me fijé muy bien. Ya cuando corto me doy cuenta que está pegado esta parte de aquí.
Sí, solemos equivocarnos. Yo les estoy contando esto porque yo también suelo equivocarme. Como humanos solemos equivocarnos. Obviamente ya la pieza sí tenía sus años de trabajo y el rato que menos pudo haber fallado, pero sin embargo era este problemita de aquí. Y por ende yo le tengo ahí. Yo le tengo ahí para mostrarles justamente en estos videos. También suele fallar este aparatito de aquí y por ende en altas revoluciones es que no envía la señal adecuada hacia el CDI y también es por eso que la motocicleta se ahoga en altas revoluciones. Como les dije, este problema es un poco complicado de diagnosticar porque son muchos factores a la final. Comenzamos por lo más sencillo que es el carburador, terminamos en lo más complejo que es la bobina, que es el CDI. Entonces, mis amigos, esos temas son bastante importantes, pero ahora viene algo mucho más, problemas extraños, o a veces hay motos que definitivamente no pueden resolver, cambian de todo, cambian bobinas, cambian CDIs, cambian carburadores, y no logran dar con el problema. Y esto también me pasó hace poco. ¿Qué es lo que estuvo pasando? Cuando nosotros acelerábamos, la motocicleta se comportaba completamente normal. La motocicleta tenía buena chispa, tenía de todo, en sus mediciones daba de todo. Pero cuando llegábamos a tope en el acelerador a 9000, a 10000 revoluciones, inmediatamente la moto se ahogaba, comenzaba a cabecear, parecía que le faltaba gasolina, parecía que le faltaba aire. Hicimos todas estas pruebas que les estoy contando. Y de todas las pruebas que hicimos, pues ninguna de ellas eran. Entonces, ¿qué había sido? Y les voy a contar aquí, esto es bastante importante porque es importante también que ustedes diagnostiquen este problema. ¿Qué había sido? Había sido algo tan sencillo como este conector de aquí. Este conector con el tiempo y la vibración se vino a aflojar y nosotros en lo que acelerábamos pues se interrumpía la señal de la chispa, la señal proveniente del CDI llega por este cable y se interrumpía. Es por eso que prácticamente la moto comenzaba a ahogarse, a querer apagarse en altas revoluciones y había sido simplemente por este cablecito de aquí. Este cable flojo no permitía que llegue una buena señal hacia la bobina de alta y la bobina de alta no podía procesar cuando en altas revoluciones llega muchísimas señales por segundo. Entonces yo ya con esa experiencia lo que hice es amarré con una correa plástica para que no se me afloje. ¿Por qué? Porque este diagnóstico, este simple cablecito, y ahorita les cuento, y ustedes pueden ir directamente allá y tal vez ese sea su problema, pero yo me tomé casi 3 horas en saber que era porque me fui revisando cosa por cosa, así como les voy contando. Me fui revisando carburación, me fui revisando electricidad, me fui revisando bobinas, y resulta que la final había sido esta. Entonces, por eso les digo, es un poco complicado y es un poco complejo diagnosticar cuando la moto se ahoga en altas revoluciones, pero suele ser cualquiera de estos problemas. Ustedes váyanse por lo más sencillo. Váyanse a verificar esto, váyanse a verificar el carburador, los filtros. Ya si todo eso verificado y no mismo, entonces vamos por lo más complejo que vendría a ser CDI y bobina. Ya eso sí, obviamente ustedes tendrían que arriesgarse y comprar lo que es la bobina para poder probar y poder zafarse del problema, pero ustedes ya cuando hayan diagnosticado todo, cuando ya hayan descartado todo, porque caso contrario puede ser que ustedes vayan a cambiar a lo loco piezas y resulta que simplemente fue el filtro de aire. Entonces es por eso la importancia de diagnosticar y es por eso también la importancia de probar componentes pequeños, componentes sencillos que con una simple prueba podemos nosotros aculpar o descartar que sea esa pieza. Mis amigos, espero esta información les sirva de mucho, les envío un saludo cordial, nos vemos mañana en un próximo video.